Muy buenas noches, bienvenidos a 24 Horas Central. Una inédita matanza conmocionó y lo sigue haciendo a la comuna de Puente Alto y a todo el país. Claro, estamos hablando de un pistolero solitario quien ingresó a un almacén disparando en más de 70 ocasiones. Todo esto dejó como resultado 5 víctimas fatales. El responsable se mantiene prófugo y a esta hora moviliza a ambas policías. El reloj marcaba casi las 9:20 de la noche, cuando en este almacén de la población Carol Ursúa de Puente Alto, literalmente, el terror se hizo presente como pocas veces en la historia de la crónica policial chilena. Disparos a diestra y siniestra desde la puerta del local, directo hacia 6 u 8 personas, en su mayoría aficionados de las ya habituales máquinas de juegos tragamonedas de barrio. Un tirador solitario abrió fuego, desatando una despiadada ráfaga que no discriminó a nada ni nadie. Cuando escuchamos la balacera nos escondimos, no eran como pistolas, eran como metralletas. Los registros de cámaras de seguridad son de tal elocuencia que ni siquiera es posible exhibirlos íntegramente. Tras producirse el tiroteo, algunos hacen lo que pueden por resguardarse. Lamentablemente, con mujeres, hombres y niños presentes, solo se podía esperar lo peor. Con un arma de fuego, posiblemente adaptada, efectuó una gran cantidad de disparos, lesionando a 5 de ellos, 2 de los cuales fallecieron al interior del local y otros 3 fueron trasladados a diferentes centros asistenciales donde también más tarde se pudo constatar su fallecimiento. El desquiciado ejecutor escapó. En el lugar, la gran cantidad de casquillos esparcidos por todos lados solo hablaba de una matanza de características prácticamente inéditas para el medio local. Se aprecia una gran cantidad, alrededor de 70 vainillas por lo menos, tanto en el interior del local, en las afueras de este y en las inmediaciones. Lo que hemos visto es un arma, pero con un cargador especial que permite la utilización de muchas más municiones que un arma, que un cargador en todo caso convencional. La población se veía convulsionada y, cómo no, el temor se apoderó de varios. Prefirieron el silencio, pero otros decidieron sacar la voz. Son 5 muertos. Lo ocurrido hoy en Carol Ursúa los tiene devastados. La señora del almacén es tía de los otros. Los chiquillos eran súper tranquilos los chiquillos. No sé por qué lo hicieron. Son los lamentos de quienes viven ahí desde hace toda una vida. Sin embargo, el análisis fino de las imágenes de cámaras de seguridad es el que a esta hora tiene trabajando con intensidad a la Brigada de Homicidios y a la Fiscalía Sur. Con el segundo a segundo, más el empadronamiento del lugar, se está reconstruyendo cada instante y ya se pueden hacer algunas aseveraciones. Al parecer hay de acuerdo a los primeros antecedentes que estamos reuniendo, una especie de altercado al exterior del local y posteriormente personas, algunas de ellas al parecer huyen hacia el interior del local y se produce la balacera al interior de este local. Habría sido el origen, pero la pregunta asoma de inmediato. ¿Con qué motivación? ¿Qué pasó? Se habla preliminarmente de una venganza y evidentemente un ensañamiento. Estamos tratando de poder obtener versiones de testigos principalmente para poder establecer las causas, los motivos que habría tenido esta persona para efectuar estos disparos. No descartamos ninguna hipótesis hasta este minuto y estamos en pleno trabajo criminalístico para poder individualizar y luego detener a esta persona. Claro, porque hasta el momento nada se sabe del solitario pistolero. A modo de pista se habla de que en la antesala de esta masacre, un incendio intencional en el sector, el que ocasionó la destrucción de 3 casas, habría desencadenado la venganza. Sin embargo, hasta ahora no hay nada confirmado. Las 5 víctimas fatales fueron identificadas como Jessica Claudia Reyes Arellano, de 47 años, Luis Alberto Borges Arriagada, de 46, Milton George Lara Iturra, de 38 años, Yerko Nicolás Riveros Muñoz, de 18 y Jimmy Alejandro Ábalos Gallardo. El día después en la población Carol Ursúa duele. Las sensaciones son múltiples, se cuadran con los caídos, sus familias, incluso tratan de llegar a sus propias conclusiones. Anoche cuando se escucharon, nosotros con mi viejo ni lo inmutamos. Escucharlo todos los días se escucha casi normal ya. Los cabros que están ahí son todos inocentes, gente que va a jugar. ¿Sabe que venía esto de un incendio del otro día? No, mira, ahí no sé, porque eso yo pienso que es cosa aparte del incendio con esto. Yo pienso, no sé, porque uno más ya no puede opinar más. Sin embargo, hay un testimonio que impacta, uno que habla de una advertencia de alguien que hoy lo puede contar. Arranqué, no, pues sí me avisaron a mí. ¿Qué le avisaron? Que les coma, pero por favor no. ¿Le avisaron antes de los disparos? Es un barrio dolido, impactado, desencajado. Y
Y si ahí todo esto les duele, lo que hasta ahora viven los familiares de las víctimas es sencillamente demoledor. Hasta el servicio médico legal llegaron algunos de ellos, minutos para hacer todos los trámites formales en medio de un hecho que aún no entienden. Así recibe la noticia la familia de Luis Borges. Es terrible, señor, que a uno le maten un hijo. Es muy terrible. Justicia. Justicia, porque él no era del ambiente. Él era un niño bueno. Como uno dice, todos dicen, no, los hijos son buenos. Pero él no era delincuente, no era nada de eso. Este país nadie respeta a nadie, no hay justicia, la autoridad le da lo mismo. Otros en llegar al lugar fueron los familiares de Yerko Riveros. Con 18 años se vio envuelto en un hecho, afirman, donde nada tuvo que ver. Su único error fue estar en el lugar y en el momento equivocado, y con este terrible desenlace estamos devastados como familia nosotros. Era un niño inocente, tranquilo, él jugaba a la pelota, salía a llevar volantines con su amigo, era lo único que hacía, y jugar en esas malditas máquinas que tuvo que ir en un momento equivocado mi sobrino. Pese a identificar hasta el minuto a un pistolero en solitario, las primeras indagatorias hablan de 2 sospechosos, con nombre y apellido, que aún no pueden ser revelados. Los equipos investigativos trabajan en su ubicación. Sus detenciones podrían darse las próximas horas. Cuando se produzca eso, la petición de los familiares de las víctimas es solo una. Lo único que pido es justicia para mi hijo. Nada más, señor. Justicia para él y para todos los que son inocentes. Bueno, este trágico episodio ocurrido en Puente Alto deja naturalmente en evidencia el gigantesco avance de la venta ilegal de armas con alto fuego y alta capacidad de fuego. Es una realidad preocupante a la cual las autoridades y las policías buscan hacerle frente. El tiroteo en la población Carol Ursúa no abre un precedente. La tenencia ilegal de armamento con gran poder de fuego no es una novedad. Los casos son reiterados. La gran diferencia es que no se había registrado uno así, con tantas víctimas fatales. ¿Bajo su experiencia había visto algo así? En años anteriores han ocurrido casos de balaceras que se han producido varias muertes. No tengo en este minuto antecedentes de que haya ocurrido en un solo evento 5 fallecidos. Esas ráfagas de disparos no corresponden a cualquier armamento. Suena preocupante, pero hace ya bastante tiempo es común verlas en manos de bandas delictuales. De ahí nace la imperiosa necesidad de las autoridades por averiguar cómo violentos jóvenes pistoleros pueden acceder a ellas con tanta facilidad. Es una preocupación donde el Estado, en general, las instituciones del Estado, estamos preocupados, porque efectivamente ha ido aumentando la tenencia de armas en manos de personas y se producen hechos como el día de ayer que nos parecen extraordinariamente graves. Los ejemplos están a la vista. Las armas hechizas ya casi quedaron al margen. Ahora muchos de los asaltos son con armas de grueso calibre. Resistirse puede ser un detonante, una decisión peor donde un delincuente puede disparar a quemarropa sin contemplaciones. Lo de la noche de este jueves aún no está claro, no se saben las motivaciones. El hecho sembró un ambiente de consternación. Ya estamos habituados a todas estas cosas nosotros. Hay que irse de esta población, que esto ya no da para más. Ya estamos tan acostumbrados la gente ya con respecto a este tipo de cosas. En la población Carol Ursúa algunos prefieren no hablar. Claro que hay temor. Con un sentimiento de resignación, los vecinos dicen que la situación no da para más. Pero, ¿cómo se puede poner un freno si las municiones con armamento de guerra son de fácil disposición en el mercado negro? La mayor cantidad de armas que tenemos nosotros acá, que esto ven a nuestras espaldas, responde a un allanamiento que se realizó, la mayor cantidad de estas, a una armería que funcionaba de manera legal, pero de manera irregular mantenía muchos de los armamentos. Ese es solo un ejemplo de las formas de adquirir armamento. Tampoco parece rendir frutos el control sobre las municiones. Atracos, robos, asaltos, delitos que se tornan cada vez más violentos cuando hay balas de por medio. Lo peor de todo, en algunos barrios lucen las armas como si fueran un trofeo. Es así que tenemos programas especiales, tenemos grupos que están investigando en materia de delitos, ¿no es cierto?, ya relacionados a la ley de armas.
La PDI y Carabineros ha realizado innumerables allanamientos de armas. El problema es que siguen apareciendo. Otro tema que también preocupa es cuando el armamento convencional con número de serie, es decir, debidamente inscrito, es arrendado a personas que tienen como objetivo final realizar delitos. Ahora la investigación del caso de Puente Alto deberá determinar de dónde el responsable sacó un arma con un cargador especial para efectuar esa cantidad de disparos en ráfaga. Aquí va un ejemplo del poder de fuego de los delincuentes. Ocurrió hace algunos días en Estación Central. La víctima sobrevivió pese a recibir varios disparos. Parece lejana la idea de erradicar o al menos disminuir la cantidad de estos elementos letales que actualmente están en manos de los hombres más peligrosos del país. Y 24 Horas tuvo acceso exclusivo a las imágenes de la detención del presunto responsable por la creación, fabricación y colocación de 6 artefactos explosivos en la capital. La Fiscalía lo calificó como un lobo solitario. Y entre los atentados que se le imputan figuran el artefacto que le puso al expresidente de Codelco, Óscar Landerrete. Salió de su trabajo a las 6:27 de la tarde, caminando quizás como cualquier día, colgando su mochila a la espalda y tapando su cabeza con una capucha. No alcanzó a dar más de 40 pasos cuando desde un auto estacionado rápidamente 4 hombres bajaron. Lo estaban esperando. Era el OS-9 de Carabineros. Tenemos a una persona que se ha dedicado a la confección, colocación y también envío de artefactos explosivos y que hemos podido establecer la participación de él en 6 casos particularmente. Esa persona es Camilo Eduardo Gajardo Escalona, de 28 años, obrero de una empresa de hojalatería de la comuna de San Joaquín, lugar donde precisamente fue detenido al terminar su jornada laboral. Solo vimos que de repente llegaron muchos carabineros, estábamos trabajando y se llevaron a alguien detenido. No estaban dejando cruzar a nadie ni en vehículos, ni caminando, ni nada. Y eso. ¿Y le llamó la atención? Claro, me llamó la atención, pero solamente hasta hoy me vine a dar cuenta realmente de qué era lo que pasaba y a quién era que estaban deteniendo ahí. Una detención limpia, como se dice en jerga policial, sin disparos, sin heridos, sin inconvenientes. También tiene una vinculación con alguna evidencia que fuimos encontrando en algunos artefactos explosivos, como por ejemplo el doblez en algunos niples o algunas cañerías que fueron utilizadas para confeccionar los artefactos explosivos. Por eso es que el lugar de trabajo es un lugar de interés. De ahí los investigadores se trasladaron hasta Puente Alto, a la casa del presunto responsable de la fabricación, envío y detonación de artefactos explosivos. Después de un trabajo arduo, un trabajo profesional, científico y que nos permite vincular a este sujeto con por lo menos 6 detonaciones de artefactos explosivos, dentro de los cuales está el atentado al expresidente de Codelco, el atentado en Vicuña Maquena con 5 víctimas y el atentado fallido al presidente de Metro. Pero ¿quién es realmente Camilo Gajardo? Vive en esta casa de Bajos de Mena junto a 3 hermanos y su madre, que trabaja en una feria. Ya había sido detenido por Carabineros en noviembre de 2011, cuando un guardia de un local comercial de Puente Alto lo retuvo por rayar con spray consignas políticas en una pared. Meses después, en junio de 2012, otra vez fue detenido, esta vez por daños a la propiedad pública y privada y lanzar objetos contundentes a Carabineros en una marcha de estudiantes no autorizada. En 2013, la historia se repitió, también por desórdenes públicos. Son gente tranquila, gente trabajadora, igual que nosotros. Todos aquí todos trabajan. Tranquilo, sociable. Con nadie se lleva mal aquí. Consentimiento, porque esos jóvenes no se veían mal. Una familia muy tranquila, de mucho esfuerzo. Por más de 12 horas, el Laboratorio de Criminalística de Carabineros realizó peritajes en el domicilio del imputado, encontrando, según el Ministerio Público, elementos relevantes. Habían elementos vinculados con hechos de atentados explosivos. No le puedo decir que había pólvora, por ejemplo, o algún elemento explosivo, lo que sí habían elementos destinados a la confección de artefactos explosivos.
Una detención que aseguran se sustenta en pruebas sólidas y contundentes. Es una especie de lobo solitario en términos de cómo él actúa y de cómo trabaja. Como gobierno, reafirmamos hoy día más que nunca nuestra más decidida voluntad y compromiso de luchar contra las acciones terroristas y de seguir prestando toda nuestra colaboración con todos nuestros esfuerzos para el éxito de las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público. ¿Cuáles son los antecedentes sólidos que tiene el Ministerio Público para imputar a Camilo Gajardo estos delitos? Todos ellos son entregados a esta hora en la audiencia de formalización de cargos. Artefactos explosivos que llegaron a las casas del expresidente del directorio de Codelco y también del presidente de Metro. Una bomba colocada en una universidad y otra frente a una casa de estudios distinta. Pero no son los únicos. Se suma a esto un fallido atentado a un bus del Transantiago y una detonación en un paradero del centro, Santiago Centro. Para la Fiscalía, todos estos hechos tienen nombre y apellido. Camilo Gajardo. Se dedica a la confección y a la colocación y envío de artefactos explosivos. El autor de a lo menos 6 de los hechos que le vamos a imputar. En 6 atentados explosivos desde el 2017 a la fecha, la Fiscalía responsabilizó a Camilo Gajardo Escalona, un historial que habría comenzado hace 2 años y medio y que este ex jefe de la Brigada Investigadora de la PDI nos ayudará a aclarar. El equipo investigativo dirigido por la Fiscalía Metropolitana Sur logró establecer que este sujeto se encuentra vinculado en 6 hechos desde el mes de enero del año 2017 al mes de mayo del año 2019. El primer hecho fue el atentado explosivo contra Óscar Landerreche, en esa época presidente del directorio de Codelco, un paquete que según la Fiscalía Gajardo mandó vía Chile Express y que explotó en su cocina en la comuna de La Reina. Creo que tuvimos suerte al final, que la mayor parte de lo que ocurrió me pasó a mí y no a mi hija. El segundo fue en abril de 2018, artefacto colocado en la Universidad Raúl Silva Enríquez. Según el persecutor, la bomba estaba en un tubo metálico con pólvora negra y contaba con un sistema eléctrico sellada en una bolsa plástica. El dispositivo fue desactivado. Casi inadvertido pasó el atentado explosivo de septiembre de 2018 en frente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile. La bomba tenía, a juicio de la Fiscalía, un dispositivo eléctrico. La encomienda decía Feliz 18, la que finalmente detonó, dejando un lesionado. Dentro de todo este periodo investigativo, este sujeto lo más probable ya lo mantenían escuchado. El sujeto actúa de manera racional. Fue tildado por la Fiscalía como el lobo solitario. La teoría más probable posiciona al responsable saliendo desde Bilbao, sector Parque Bustamante, con una bolsa en la mano y caminando hacia Vicuña Maquena. Una vez allí habría girado hacia el paradero ubicado en el corredor, dejando el artefacto explosivo en el basurero, donde posteriormente estalló. Aquel 4 de enero de 2019, 5 personas quedaron heridas. Una pareja de venezolanos abrió un sobre dejado en el paradero en pleno centro de Santiago. Era una bomba en un contenedor metálico y el mensaje decía Feliz Año Nuevo 2019. La mujer fue la más damnificada. Era una carpeta y la señora que quedó, la que está en riesgo de vida, la señora le dijo déjala ahí porque la van a venir a buscar. Y el esposo porfiado la abrió y explotó. Ese mismo mes ocurrió un atentado fallido en contra de un bus eléctrico del Transantiago. Se estableció que el imputado abordó la máquina con una botella plástica con combustible líquido, con un sistema de retardo. El artefacto finalmente no detonó. Fue en mayo de este año que el presidente de Metro, Luis de Grange, recibió un artefacto de las mismas características en su domicilio. Según la Fiscalía, también se utilizó un tubo metálico con pólvora negra sellado en una bolsa de papel. El paquete fue interceptado sin explosar. Hemos recibido apoyo de las autoridades, estamos tranquilos, tenemos la convicción de que vamos a seguir nuestras vidas con normalidad. Dentro de la investigación se logró establecer la identidad del sujeto por intermedio del análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad, tanto en los 6 sitios de suceso como también en los alrededores de ella. A juicio del experto, las cámaras de seguridad en los diversos puntos en donde ocurrieron los atentados eran claves para identificar a Camilo Gajardo. Y hay otra prueba que también es fundamental. También se logró recoger de los diversos sitios de suceso
prueba científica, ADN en este caso, lo cual es una prueba irrefutable en este caso para la Fiscalía. La Fiscalía estableció que en 3 de los 6 atentados hay muestras de ADN del inculpado. En redes, la organización ITS descartó que Gajardo fuera uno de sus miembros, asegurando que él jamás participó en los 6 atentados que se adjudican. Tenemos objetivamente, y es el principio que nosotros tenemos que regirnos en nuestra investigación, es a una persona confeccionando artefactos y a una persona enviándolo o colocándolo. Si fuera un grupo, como también se pretende, si fuera una gran organización, a lo mejor incluso en ese evento podría haber más facilidades investigativas. El Ministerio Público aseguró que el detenido no tiene vínculos con la bomba que detonó en la comisaría de Huachuraba y el paquete explosivo que llegó a las oficinas de Quiñenco. La sentencia más llamativa de la jornada la planteó el Ministerio Público, porque en momentos en que en nuestro país se discute la ley antiterrorista, el ente acusó la paradoja que hoy enfrenta. Este hecho, evidentemente, es un hecho que tiene características de un acto terrorista. Pero, paradojalmente, ya al nosotros formalizar por la ley antiterrorista, las condiciones del imputado van a ser más favorables que si lo hiciéramos a raíz de la infracción de la ley de armas. Hay un contrasentido. Por eso, para el fiscal nacional, la actual legislación requiere cambios integrales. Termina siendo una ley muy disfuncional a las finalidades que se busca con ella. 6 artefactos que, según la Fiscalía, viajaron por correo a La Reina, Santiago Centro, a la comuna de La Pintana, a Providencia y a la comuna de Las Condes. Paquetes destinados a distintos puntos de la región metropolitana y que hoy tienen a Camilo Gajardo imputado como autor en estos 6 atentados. Los delitos: colocación de artefacto incendiario, colocación y envío de artefacto explosivo, homicidio calificado en carácter de frustrado y conducta terrorista. Y siempre en este tema, por cerca de 5 horas se prolonga ya la audiencia de control de detención de Camilo Gajardo. Claro, desde el Centro de Justicia ya tenemos toda la información en directo con Cristian Cereceda. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Formalización maratónica que comenzó antes de las 5 de la tarde contra Camilo Gajardo y en el cual se han expuesto antecedentes importantes, como por ejemplo lo que contenían estos distintos artefactos. Ya bien lo decían nuestros compañeros en las notas anteriores, son 6 casos. Muchos de ellos ya contenían, por ejemplo, distintos elementos como pólvora, también ampolletas, algunos elementos como un termo, además de cables eléctricos que al manipular, en este caso ya sea dejado en algún bus o paradero como ocurrió en estos casos, detonaban de forma automática. Para eso, la Fiscalía también ha señalado que el único fin era el provocar daño, incluso la muerte, por lo tanto se está hablando de carácter terrorista. Además, en los allanamientos que se realizaron durante la noche, que también durante esta mañana hubo trabajos ahí en la casa de este imputado, se encontró además distintos elementos como vestimenta que también fueron utilizadas en el envío de otros artefactos, los cuales quedaron registrados en cámaras de seguridad, principalmente en una sucursal de Chile Express, ahí en la comuna de San Joaquín, y que también fueron expuestos durante esta audiencia. También se encontró una bomba sin pólvora, pero además otros elementos interesantes como winchiladora, también algún tipo de cinta, algunas revistas de literatura también a propósito de algunos conceptos que él utiliza en estos envíos y que también fueron utilizados en distintos comunicados. Para la Fiscalía no se ha podido vincular si es que pertenece al grupo ITS. Lo cierto es que esos atentados sí fueron reivindicados a través de la página web. Pudimos conversar también con el fiscal, quien realizó también su propia declaración, entregó antecedentes en el transcurso de esta audiencia. Pasamos a escuchar lo que dijo. El diputado Camilo Eduardo Gajardo Escalona ejecutó de manera premeditada, con la finalidad declarada de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos previstos y sancionados en la ley 18.314, que sanciona conductas de carácter terrorista en atención a la naturaleza y efecto de los medios empleados, claramente estragosos e indiscriminados en sus efectos, buscando la muerte y lesiones de una o más personas en cada caso. Procedió de esta manera la fabricación, el transporte, la colocación, el envío, la activación y la detonación de diversos artefactos explosivos e incendiarios, que en cada caso fueron posteriormente adjudicados mediante publicaciones vía Internet. Los delitos a formalizar se enmarcan en el contexto de actividades que concretan prácticas antisistémicas violentas. Aparecen unas siliconas, también aparecen pañuelos e hipogloss.
se muestran Claro, la Fiscalía solicitó ya prisión preventiva, sin embargo la defensa pidió al juez alguna pausa de 40 minutos para poder revisar la carpeta investigativa. Esta audiencia ya se retomó y por supuesto vamos a estar muy atentos a lo que se decrete, si es que es finalmente prisión preventiva o alguna otra medida cautelar sobre Camilo Gajardo. Que tenían las personas a las que no se les ve el rostro porque estaba... Cristian, muchísimas gracias por toda la información. Muchas gracias, buenas noches. El incendio de ayer, ocurrido en un edificio en la comuna de Recoleta, dejó al descubierto diversas falencias en la mantención de este tipo de viviendas, la que además no contaba con la certificación de la SEC. Una realidad que lamentablemente se repite en muchos edificios de la capital, algunas veces por negligencia, otras por falta de recursos. Voraz incendio este jueves en Recoleta que encendió las alarmas. 8 departamentos afectados, la mayoría habitados por adultos mayores. Ahí, las exigencias de mantención de seguridad del edificio no pasaron la prueba. Un solo ascensor, más de 5 meses malo. Cada vez que llego hay fuga de gas. Los extintores nunca fueron cargados, nunca tuvieron que venir a sacar extintores de las otras casas. Denuncias graves pero no aisladas. Eso porque estas quejas se repiten una y otra vez en distintos edificios de la región metropolitana. La mayoría de ellos antiguos como los de Villa Frey en la comuna de Ñuñoa, construidos en los 60. El año pasado, no me acuerdo, hubo un amago de incendio en el 4º piso, pero no hay extintores en los pisos. Los ascensores han quedado, digamos, parados y con personas adentro. Lo más grave, algunos vecinos señalaron fuera de cámara que sus edificios no cuentan con el sello verde de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, no tienen la certificación de gas. Muchos se encuentran con el sello rojo de rechazado, como sucedió con el edificio que ayer se incendió en Recoleta. Estamos con sello rojo hace un año. Un sello verde es similar a la revisión técnica del auto, es decir, verifica que un organismo hizo análisis con instrumentos en el edificio para verificar que no haya fuga en la red, que los artefactos estén debidamente mantenidos. Medidas que se deben exigir a la administración de su vivienda. Algunas sí cumplen a cabalidad a pesar de ser antiguos. Así pasa en este edificio de las Torres San Borja. El sello verde que está aprobado. El gas lo revisan todos los años. Tenemos extintores, al día. La mantención en cuanto a los ascensores, ¿cómo está? Está vigente, digamos. Impecable. Todo funcionando. Pero lograr el nivel correcto de mantención requiere una inversión, dinero que muchas veces escasea en aquellos edificios donde viven adultos mayores. Tenemos una pensión mísera que en realidad de repente si hay algún arreglo que hacer en el edificio te piden una cuota de 10.000 pesos, 15.000 pesos que para uno es plata, o sea... no tenemos los medios. Soluciones existen. Hay subsidios que entrega el Estado para la mejora de edificios. Para postularse debe estar inscrito en el Registro Social de Hogares y cumplir con las exigencias de ayuda social. Nuestro programa Hogar Mejor, que lo que busca es reparar viviendas que por el tiempo se han deteriorado. Y evidentemente en cada uno de los programas habitacionales, ya sea para adquirir viviendas, para mejorarlas o para arrendar, el adulto mayor tiene puntajes especiales para poder postular. El llamado es a revisar que el edificio en el que vive cumple con todas las exigencias de la SEC, corroborar fecha de vencimiento de extintores y exigir el correcto mantenimiento a su administración para evitar hechos como el de este jueves en Recoleta. Y a fines de este mes, las compañías distribuidoras de electricidad comenzarán a devolver a sus clientes lo que les cobraron por el cambio de medidor de análogo a digital. Son más de 6 millones de hogares que recibirán un abono en sus cuentas. El anuncio vino a corregir una normativa que quedó al descubierto en marzo de este año y que aseguraba a las compañías la posibilidad de renovar los medidores eléctricos análogos a unos digitales, con cargo a los clientes. Durante 5 años, las cuentas tendrán un cobro extra cercano a los 300 pesos. Aquí lo va a tener que pagar el cliente, pero la compañía es dueña. Y esto también el tercer punto que es bastante poco claro, la obligatoriedad de cambiar el medidor por uno inteligente. Son 6,6 millones de medidores que hay que cambiar. En promedio serán cerca de 1.000 pesos pagados en una cuota y que abarca el periodo entre octubre del 2018 y julio del 2019. ¿Cuántos clientes van a ser beneficiados en total con esto? Bueno, todos los clientes de Chile de las empresas de distribución asociadas al menos a nuestro gremio. El monto correspondería a lo que las distintas compañías le cobraron a sus 6 millones de clientes.
al momento de que comprometimos que los medidores pasaran a ser voluntarios, ya no correspondía que se cobrara. Entonces nosotros como Comisión Nacional de Energía realizamos el cálculo de cuáles debían ser las tarifas sin considerar los medidores inteligentes. De esta manera se oficializa el mecanismo de compensación cuyo monto varía según el consumo y la zona geográfica. En la región metropolitana, para los clientes de Enel que gasten el equivalente a 12.000 pesos en electricidad, se les descontará poco más de 450 pesos. A una cuenta de 25.000 se les abonará casi 1.000 pesos. Vamos a realizar esta devolución en una única cuota, incorporando claramente los intereses debidos. Lo importante de destacar acá es que los clientes van a recibir el 100% de todo aquello que pagaron durante este periodo por el concepto de medición inteligente. Para los clientes de CGE, la devolución varía según la región y el rango va entre los 1.700 y 3.100 pesos. No habrá ningún cobro en la cuenta normal de distribución relacionada con el medidor inteligente. No obstante, como indico, aquellos casos de personas que estaban arrendando sus medidores que no tienen nada que ver con esta política. Los clientes podrán verificar la devolución en su próxima cuenta de la luz a través de la glosa Devolución Tarifaria por Medición Inteligente. Con personas heridas y daños en una feria realizada con motivo del Día de los Pueblos Originarios, terminó un verdadero día de furia que protagonizaron comerciantes hortaliceras de Temuco, que nuevamente se opusieron a las restricciones impuestas al comercio ambulante en la capital de la Araucanía. A decir verdad, la de esta jornada fue una más de las movilizaciones violentas, donde las hortaliceras mapuches se oponen a la restricción al comercio ambulante impuesta por el municipio de Temuco. Como en otras ocasiones, hubo detenidos y serios enfrentamientos con las fuerzas especiales de carabineros en pleno centro de la capital regional. Todo ello en busca de despejar las congestionadas calles del centro de la ciudad. Oye, mira, nosotros somos como 30 y allá como 20. ¿Son 50 en total? Sí, entonces y hemos ido mucha parte a tocar la puerta para que lo solucionen. Nosotros lo único que estamos pidiendo es que lo deje trabajar tranquilo. Nosotros no lo molestamos a la gente. Ellos le dicen incluso a la gente. Toda la gente la apoya a nosotros. Todo. Pero todo esto ocurría tan solo un par de cuadras de esta feria simbólicamente llamada Tragún o lugar de encuentro, instalada en la Plaza de Armas de Temuco. Aquí mujeres mapuches también vendían sus producciones en una carpa que fue habilitada por la CONADI. Primera vez que ando con mi mamita, que puede ella venir a trabajar y mostrarle los trabajos que se realizan en la casa. Todo lo que tú ves acá es hecho a mano por 19 socias artesanas de nuestra comuna. Pero nunca imaginó que su alegría sería acallada tras la violenta irrupción de las comerciantes hortaliceras. ¿Cómo está? No quiere hablar, está en shock. Quienes por poco dan alcance al mismísimo encargado de la unidad de desarrollo de la CONADI, quien logró eludir como pudo la inesperada arremetida. ¿Y qué? ¿Vaya a pegar? Da mucha tristeza ver esa violencia, que no respetaron a nadie, ni siquiera a un bebé. Creo que ahí botaron a un bebé con coche. Efectos colaterales de un conflicto que sigue sin solución en pleno centro de la capital de la Araucanía y donde se contabilizaron cerca de 20 personas detenidas, entre los que hubo incluso un consejero regional y además otros tantos lesionados. Evidentemente condenar y rechazar tajantemente situaciones como esta. Lo que hay que hacer entender, y la gente debe comprender perfectamente, que cualquier cosa que quieran manifestar lo deben hacer de la manera que corresponde, sentarse a conversar. Inciertos serán los días que siguen en el centro de la ciudad de Temuco, donde las hortaliceras amenazan con seguir llegando para vender en la calle desde temprano, tal y como se espera la continuidad de las restricciones al comercio ambulante, al punto que incluso se han cursado infracciones a los temuquenses que compran a quienes asumen el espacio público como una herencia histórica de las campesinas mapuche. Y la siguiente denuncia tal vez refleje una realidad que usted vive en su propio trabajo. Se trata de una cajera de supermercado que subió un video a redes sociales asegurando que pese a que había terminado su turno, su jefe le impidió retirarse a cuidar a su hija enferma.
Luego de que se viralizara el registro, la empresa lamentó el hecho y decidió adoptar drásticas medidas. Me siento completamente frustrada porque como madre ustedes entenderán lo que se siente. No me da vergüenza hacer este video. Es la impotencia de esta cajera de un supermercado de graneros, pero principalmente el de una madre que terminó su turno y necesita urgentemente volver a casa para cuidar a su hija enferma. Sin embargo, de acuerdo a su relato, su jefe le impide retirarse del trabajo. Ahí está mi jefa. ¿Por qué me sacó esta hora? ¿Solo a las 10? ¿Y qué le dijo eso? Francisco, lo llamé. Ya. Ella no tiene la culpa. Esa noche, su jefe y los supervisores habrían pasado por alto el cambio en la hora de salida de Margarita Mendoza, quien hacía uso de su fuero para disponer de 1 hora durante la jornada para alimentar a su hija menor de 2 años, la misma que ese día estaba con fiebre. En ese momento me encontraba en una situación, terminando un duelo familiar, entonces estaba con mucha pena y aparte mi hija venía enferma porque fuimos al sur y necesitaba irme con suma urgencia a mi hogar. Ni una explicación. Un video que grafica la impotencia que llegan a vivir muchas madres que ven extendida su jornada laboral al margen de lo establecido en el contrato de trabajo. La regla general es que la jornada que fue pactada en el contrato de trabajo se tiene que respetar. En caso de que no sea así, el trabajador tiene que hacer la denuncia correspondiente ante la inspección del trabajo, quien realizará un proceso de fiscalización y podrá multar a la empresa con multas que van desde 10 UTM a 60 UTM. Reiterar que lamentamos profundamente lo que pasó. Nosotros somos más de 50.000 colaboradores. El 60% de la operación son mujeres. Tras un sumario interno, la cadena Superbodega Cuenta adoptó medidas y dejaron de prestar servicios 2 supervisores y el jefe de cajeros de este supermercado. Ya se desvinculó las personas responsables que en el fondo cometieron la falta y eso ya está ejecutado. La empresa aseguró que Margarita continuará en su puesto y que no habrá represalias de ningún tipo, mientras la Inspección del Trabajo acogió la denuncia e iniciará un proceso de fiscalización para establecer presuntas responsabilidades. Tengo mucha pena. En aguas chilenas, en la zona económica exclusiva, fueron encontrados 2 embarcaciones peruanas que pescaban de forma ilegal tiburones azules. Una especie vital para los ecosistemas marinos, pero requerido por el numeroso mercado asiático. 10 toneladas, unos 500 tiburones, en su mayoría azules, en cada uno de los barcos provenientes de Perú. Eso fue lo que encontró un operativo de vigilancia de la Armada a 114 millas al oeste de Pisagua. La Armada, a través de la 4ª Zona Naval, ejecuta decenas de estas operaciones durante el año para lograr detectar y capturar cualquier embarcación no nacional o nacional que esté efectuando operaciones ilícitas. Cuando dicen que en cada barco encontraron 5 toneladas, en cada barco habían 500 tiburones. O sea, en total son 1000 tiburones. Las embarcaciones Maribella y Maciel eran tripuladas por 8 ciudadanos peruanos. 6 de ellos no contaban con identificación. La Armada ha aumentado el número de patrullajes de vigilancia y con esto la detención de embarcaciones que realiza pesca ilegal. Este es el procedimiento número 12, que efectivamente llega a Arica y se repite. Tiburón, aproximadamente 3 tipos de especies diferentes, pero ese es el recurso que generalmente se repite en todas estas oportunidades. Las naves fueron encontradas el miércoles y este viernes llegaron al puerto de Arica, donde quedarán retenidas hasta que sus dueños paguen las multas correspondientes a estos casos, que van desde aproximadamente los 29 millones y los 196 millones de pesos. Nosotros, conjuntamente con la Armada, vamos a presentar las denuncias en los tribunales correspondientes. Los tripulantes de la embarcación no reciben multas ni sanciones. Luego de entregar su declaración, son trasladados a su país de origen. Nosotros los trasladamos al Perú, puesto que ellos han transitado por aguas territoriales chilenas, digamos. No es un proceso de deportación. El azulejo o tiburón azul es una especie casi amenazada. Se encuentra sometida a la presión de pesca en todos los mares, principalmente por su carne y sus aletas. Pisagua tiene una zona de surgencia que es sumamente rica y es uno de los lugares más productivos del norte de Chile. Si tú sacas los tiburones de los ecosistemas, lo que va a pasar es que no se va a comer al pez carnívoro y el pez carnívoro no se va a comer al herbívoro. Entonces se desestabiliza completamente la escala trófica y produce grandes problemas
a nivel de otras especies. Se utiliza un porcentaje muy bajo de su cuerpo. Hay un mercado incipiente muy fuerte y con bastante demanda de sus aletas para esta famosa sopa de aleta tiburón, que supuestamente es un afrodisíaco, pero no está comprobado científicamente. Pesca ilegal de tiburones detectada frecuentemente en el norte y que recuerda lo ocurrido en enero de 2018, cuando vecinos de Providencia divisaron aletas de tiburón en los techos de las oficinas comerciales de la Embajada de Vietnam. Tiburones que mantienen un ecosistema estable. Para Oceana, la flota peruana cruzando a Chile para pescar esta especie es uno de los mayores problemas que se enfrenta en el norte del país. Por esto destacan la vigilancia que realiza la Armada para detectar estos casos de pesca ilegal. Bueno, fíjese que comer menos carne sería una ayuda para el cambio climático. Eso al menos plantean los expertos de la ONU, que hicieron un llamado a disminuir su consumo. Pero, ¿de dónde viene esta idea? Y más importante todavía, ¿será posible lograr esto en nuestro país? Mire. Antonia desde hace más de un año que está enfocando todos sus esfuerzos para evitar el cambio climático y para eso tomó la decisión de no comer carne. Se juntaron como muchas cosas de las cuales hacerse cargo y me hizo mucho sentido dejar de comer carne, sobre todo por la cantidad de litros de agua que se gastan en producir 1 kilo de carne en comparación a lo que se gasta consumiendo verdura. Una decisión que expertos de la ONU también piensan fomentar a través de un informe en el que llaman, entre otras cosas, a disminuir el consumo de carne. Reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos puede disminuir la presión sobre la tierra, mejorar la seguridad alimentaria y reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Un cambio hacia dietas equilibradas podría ayudarnos a adaptarnos y limitar el cambio climático. Una postura que entre los chilenos tiene opiniones divididas. En el cambio climático hay muchas cosas que hacer, no necesariamente el consumo de carne. Lo encuentro súper bien que la ONU ahora en este momento esté diciendo este tipo de cosas. El hecho de comer carne considero que es una necesidad, pero también un placer y parte de lo que necesitamos. Es lo mejor para el planeta y obviamente habla del respeto también hacia los otros seres. Hay otras cosas que pueden echar mano y no por el consumo de la carne. Uno de los argumentos para este llamado es la gran cantidad de agua que se utiliza en la industria de la carne, en tiempos donde este recurso es cada vez más escaso, y las cifras así lo reflejan. Por ejemplo, si pensamos en 1 kilo de carne, para el vacuno se usan 15.415 litros, la de oveja 8.763 litros, el cerdo 5.988 litros y para el pollo 4.325 litros. El cambio climático está complicando la situación hídrica del mundo. Lo que pretende el IPCC es estabilizar la masa ganadera mundial, que no siga aumentando como una manera de mitigar la emisión de gases de efecto invernadero. Pero hay un sector al que este informe de la ONU no los dejó nada de contentos. Hablamos de las carnicerías, donde aseguran que el cuidado del medio ambiente se debe enfocar en las personas. Disminuir el consumo no creo que sea la solución. Yo creo que va más en un cambio con el tema de las petroleras, de los gasoductos. Porque si nosotros dejamos de consumir carne, ¿a dónde vienen las proteínas? Las proteínas nos vienen de la carne, nos vienen de las verduras, pero lo fuerte es la carne. Un llamado que se realiza solo semanas de nuestras fiestas patrias, donde el clásico que más se repite es el asado. 18 sin carne no tiene ninguna gracia. Los chilenos son mandados a hacer para las fiestas patrias, todo lo que cualquier evento lo celebramos con un asadito. ¿Es posible celebrar sin carne? Hay todas las opciones veganas como todos los derivados. No, nadie le va a hacer caso. Aquí no se va a hacer caso, en otros lados sí, pero aquí no. Un cambio climático que de a poco comienza con sus efectos, que en esta ocasión ponen alerta al consumo de carne, que hasta hoy está en el menú de gran parte de los chilenos. Y vamos con información internacional para contarles que en Argentina cayó el narco conocido como el Patrón de Moreno. Ahora, ¿quién es este hombre? Es un sujeto que está obsesionado con convertirse en el nuevo Pablo Escobar. Presta atención. ¡Tírate al piso, Franco! ¡Tírate al piso! ¡Al piso! Se hacía llamar el Patrón de Moreno como una referencia a su ídolo, el patrón del mal. Todo en esta vida tiene solución. La fascinación del argentino Gastón Canteros por el narcotraficante colombiano Pablo Escobar hizo que le pusiera Nápoles a la quinta que tenía en Buenos Aires como un homenaje a la residencia del famoso criminal. En el predio la policía encontró una colección de DVDs y un póster enmarcado de la serie colombiana El Patrón del Mal, además de un reloj en madera grabado con la cara de quien fuera el líder del cartel de Medellín.
Es que hay tres formas de hacer las cosas. Como usted cree, como ellos creen y como yo digo. El patrón de Moreno era un vendedor de drogas que ostentaba sus armas en redes sociales y manejaba un call center para hacer estafas. Y bueno, llegamos a la veracidad de que esta persona se dedicaría al narcomenudeo en las zonas de Moreno. Y ostentaba, se mostraba con mujeres, con armas, siempre su devoción por Pablo Escobar. En su vivienda encontraron más de 900 dosis de cocaína, 873 de marihuana y una pistola dorada como la que usaba el narco colombiano en la cintura. También encontraron autos de alta gama, entre ellos una Dodge Ram negra con un sticker que decía El Patrón. Cuando fue capturado el Pablo Escobar del Oeste, como fue apodado por los medios argentinos, llevaba una cadena de oro con un dije de un fusil AK-47, pero al ser detenido aseguró que no era ningún criminal. A ver, ¿tenés algo para decir? Que yo soy un tipo laburante que no tengo antecedentes ni nada. Y la verdad, lo que se encontró en el interior del domicilio. Lo único que se entregó, se encontró fueron unos DNIs, porque yo tenía un local y... En allanamiento a otros 3 inmuebles de Cantero encontraron 93 cédulas de identidad, un poco más de 3 millones de pesos en efectivo, además de una máquina de contar billetes y 30 tarjetas de crédito. El patrón de Moreno también sentía fascinación por los narcos mexicanos como el Chapo Guzmán, de quien tenía recortes de prensa, y en sus redes sociales se hacía llamar como Carrillo Fuentes, los apellidos del llamado Señor de los Cielos, pero Escobar era su ídolo. Que a mí nunca en la gran puta vida me van a coger y que yo desde la selva los mando matar a todos, que a la larga los que van a perder van a ser ellos. Autoridades argentinas aseguraron que en las series este tipo de personajes dedicados a Lampa aparecen siendo simpáticos, pero en el mundo real quienes imitan sus conductas terminan tras las rejas. Deportes. Alexis en problemas en esta temporada en Manchester United. Nuevo Monumental 2025, se lanzó el proyecto con un grande que vuelve a Colo-Colo. Team Chile histórico, la mejor cosecha de todos los tiempos en el medallero. Así es, porque ya son 9 medallas de oro, más que en Buenos Aires 1951. Ya estaremos hablando de eso, que es realmente espectacular. Pero vamos a centrarnos primero en la Premier League, donde hay solo 2 chilenos, Alexis Sánchez y Claudio Bravo. Aparentemente ambos van a partir peleando titularidad. Es difícil la posición de Bravo, más allá de que haya hecho una gran pretemporada. Pero claro, Ederson tiene el puesto ganado por lo menos para partir. Y en el caso de Alexis también tiene dura competencia en el Manchester United. Que el Atlético, PSG, Juventus, Real Madrid e Inter. Una teleserie de nunca acabar con final inesperado. ¿Se quedará Alexis? Sí, espero que se quede. La falta de ofertas le dan a Alexis una nueva chance para no quedar en la historia como uno de los peores fichajes del Manchester United. Creo que él pensará y verá esto como una nueva oportunidad para dejar su marca. Pero, ¿cuál es la marca de Sánchez? Alegría, con cachañas, mucho gol, al que aplaudían los ídolos y el público. También con genialidades. Una puerta del pasado que Sánchez tendrá que tocar. Así brilló en Arsenal, Udinese y en menor medida en Barcelona. Por supuesto que él está 4 o 5 semanas detrás respecto a los muchachos. Sin sumar minutos en pretemporada, lo último suyo en cancha fue en Copa América. Y no ha jugado partidos, aparte de uno a puertas cerradas acá. De todas formas, Solskjaer le tiene fe. Alexis ha venido y entrenado bien. Es un delantero que creemos será capaz de hacer goles. Uno que también pasó momentos malos y supo salir de ellos. Oh, Claudio Bravo. Oh, Claudio Bravo. Claudio Bravo.
Man of the match. Bravo, excellent. Eso sí, tendrá competencia. Scott Carson, ex seleccionado inglés del Derby County, llegará como tercer arquero al City. Honestamente, estoy muy impresionado. No es un tipo joven de 22 o 23 años. Está en sus 30. Comienza la Premier League 2019-2020. Bravo busca pelear el puesto a Ederson. Alexis, su redención para quedar en la historia de Old Trafford. Y comenzó la Premier League en el día de hoy. Sí, esta es una gran noticia a los que les gusta el fútbol internacional y particularmente la Premier League, que debe ser la competencia más linda, ¿no? En términos de competitividad, de los equipos que pelean el título, que son siempre a lo menos 5. En fin, uno de ellos, campeón de Europa, el Liverpool, abrió los fuegos. Henley en el autogol, en propia puerta, en contra del Norwich City. Después Mohamed Salah, con gran definición para el 2-0 a los 19 del primer tiempo. El propio Salah en el córner y aparece Virgil van Dijk, que fue hasta hace muy poco el defensor más caro de la historia. Lo sobrepasó Maguire, ahora el central que compró el Manchester United, que no sé si vale 87 millones de euros, para serle sincero. Pero bueno, ahí aparece Divock Origi, que fue fundamental en los últimos partidos de la Champions para el 4-0, y el descuento de Pukki, el finlandés, para el Norwich City. Ahí está. Fue 4-1 para el Liverpool. El campeón de Europa empezó muy bien la Premier League y eso es lo que va a ir a buscar. El título que ha ganado el Manchester City en la última temporada. El abrazo de los técnicos, la satisfacción de un grande como es el alemán Jürgen Klopp. Bien, vamos ahora con lo que ha sucedido en el plano nacional, porque Blanco y Negro con la corporación, es decir, con el Club Social y Deportivo, se unieron. Esta es una buena noticia. Por fin la concesionaria ha escuchado la voz de la corporación, atendiendo el brazo social de la institución, que es lo que le faltaba hacer a Blanco y Negro. Y han impulsado en el día de hoy una suerte de proyecto que es muy ambicioso, pero muy interesante, que tiene que ver con las divisiones inferiores, con infraestructura para el club, para los chicos y también para otras ramas, y particularmente con una remodelación total del Estadio Monumental para el año 2025, postulando en una de esas a ser estadio para un eventual Mundial del año 2030, que sería organizado por Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Y la cabeza de este proyecto es un colocolino de siempre, que de alguna manera vuelve para tener una labor importantísima aquí, como imagen, como figura, como respaldo de transparencia en esta unión. Es Marcelo Bartichotto, que vuelve a casa. Yo estoy muy contento porque se echó a andar esta comisión. El proyecto centenario de remodelación del Estadio Monumental hoy es una realidad, con la creación de la comisión Estadio encabezada por Mike Nichols y el exalvo Marcelo Bartichotto. No estoy muy acorde con este modelo de sociedad anónima. Así regresó a Macul el ex delantero que será el coordinador del proyecto que busca hacer crecer la Casa del Cacique. Les comentaba, era un sueño de proyectar a Colo-Colo y de proyectarlo hacia lo más grande, ¿no? En cuanto a infraestructura, tener una infraestructura acorde a la época moderna. Y para ello parte de la comisión viajará por Europa y Sudamérica viendo estadios, analizando y decidiendo cómo será el nuevo aspecto del Monumental. Todo proyectado en el Mundial de 2030, donde Chile postularía al nuevo recinto para una semifinal. Nosotros estamos trabajando para que el 2025 tengamos nosotros una casa nueva. En principio, la idea es hacer crecer la capacidad a 60.000 personas, mejorar la fachada, entre otras. Y uno de los espejos a mirar es ni más ni menos que un recinto inglés. Nadie puede hoy día, si quiere hacer algo en los estadios, no ir al del Tottenham, que es lejos hoy día es la joyita del mundo. El proyecto es costoso, por eso ya se está trabajando en la forma de captar y financiar la idea. Hacer crecer el recinto de Macul tendrá un supervisor de lujo. Yo lo dije el otro día, voy a hacer una mosca en la oreja para que eso se lleve a cabo. Con Bartichotto a la cabeza y con miras al Mundial de 2030, Colo-Colo renovará su casa. Sí, Bartichotto
es parte de este proyecto, entre otras cosas, porque por fin se ha escuchado la voz de los hinchas y de los eventuales socios a través de la corporación del Club Social y Deportivo, y también, ha dicho él, no tiene evidentemente remuneración en esto de ninguna manera, pero además va a ir con un carácter fiscalizador de que todas estas promesas se cumplan finalmente. Me parece muy bien, una alianza que estaba necesitando el club, el hincha y también la concesionaria. Vamos a Brasil, porque se está llenando de estrellas. Dani Alves, el mejor jugador de la última Copa América, ya firmó en San Pablo, pero llegó otro ilustre, otra gran estrella del fútbol mundial. Sí, porque también jugará en Brasil Balotelli. Com vocês, Dani Alves! Es el futbolista más ganador de la historia, tiene 40 títulos, 12 más que el mítico Pelé. Dani Alves, después de triunfar en Barcelona, Juventus y PSG, pudo ir a China o Emiratos Árabes, pero escogió volver a Brasil, una decisión que provocó locura en las tierras del fútbol. Que hoje o São Paulo não contratou jogador, o São Paulo contratou torcedor así como vocês. Fanático del Sao Paulo, Dani Alves confirma con su retorno la nueva era del fútbol brasileño, y es que tras el desastre de su mundial, los clubes decidieron aumentar sus ya millonarios presupuestos. Prueba de ello es la llegada de varias estrellas desde Europa, el español Juan Fran, el ex Atlético de Madrid Felipe Luis o quien fuera lateral del Bayern Múnich Rafinha componen parte de un mapa repleto de figuras. El brasileño Luis Adriano y el argentino Franco Di Santo se suman a esta millonaria liga que contará con otra bomba, nada menos que Mario Balotelli. Es un asunto que está muy presente no ambiente. No por nada le apodan el loco. En Brasil le dirán maluco a este talentoso pero polémico delantero italiano que tras recorrer el mundo llegará al Flamengo. Hará dupla con la superestrella Gabriel Barbosa en el cuadro carioca, que curiosamente no es el más valorado de Brasil. La lista millonaria la encabeza Palmeiras con un plantel que cuesta 120 millones de dólares, seguido del Mengao. Luego están Sao Paulo, Gremio, Corinthians y el Santos con 60 millones de dólares. Realidad muy distinta al torneo nacional, donde el plantel de Colo-Colo es valorado en 12 millones de la divisa norteamericana. Y es en esa danza de millones donde la hazaña del Santos de Sampaoli y Soteldo cobra doble valor. Son líderes del Brasileirao con un juego que genera elogios para el casildense y también para el ex Huachipato. El fútbol brasileño también tiene aroma nacional. Lo hizo con la camiseta y con el club y con la necesidad que tiene esta ciudad de que Santos esté en el lugar que lo llevaron grandes estrellas. Alexander Pato, Hernández, Diego Rivas, Paolo Guerrero, Everton y Ganso son otras figuras en una liga estelar. De hecho, 4 equipos brasileños están entre los 8 mejores de la actual Copa Libertadores. Un torneo súper poderoso, más con el fichaje de Dani Alves, un retorno que confirma que Brasil busca ser de nuevo el centro del fútbol mundial. Panamericanos Lima 2019. Atención, así está el medallero. Hoy fue un día excepcional para el deporte chileno y nos alegramos mucho. Y el día de hoy, con 2 oros, 2 platas y un bronce, 5 medallas cayeron hoy, hicieron que Chile trepe al 8º lugar del medallero. Pasó a Perú, que es el local además y que siempre tiene mucha más fuerza porque, entre otras cosas, incorporan deportes que son más aptos para ello. Bueno, más allá de esa situación, Chile llegó a 9 oros contra 7 de Perú, lo dejó 9º, está dentro del top 10, de hecho es top 8, con 9 oros, 11 platas y 14 bronces, 34 medallas en total. Este número es el importante porque se contabilizan los oros para la posición del medallero y entonces, en razón de eso, se logra superar la marca de Buenos Aires 1951 y es esta la mejor actuación de todos los tiempos. Una maravillosa jornada en el día de hoy. Solo queda un objetivo y que también es posible de cumplir, que es pasar el total de medallas, llegar a 40, por ejemplo, que sería un número ideal, y con eso pasar la cosecha de total de medallas de Buenos Aires 51, que es el único récord que a este Team Chile 2019, le toca por superar. Pablo Ramos con la información desde Lima.
La sonrisa de María José Moya grafica el día redondo que tuvo en Lima. Después de 2 años fuera, retirada del deporte tras ser madre, la patinadora regresó a las competencias en estos Juegos y lo hizo con medalla de oro en el patín carrera. Todavía no lo asimilo muy bien, pero muy contenta. En Toronto fui medalla de bronce, en los Juegos Panamericanos del 2011 en Guadalajara fui medalla de plata. Nos faltaba esta medalla de oro. Felicitaciones por una presea dorada histórica con la que Chile superó su mejor marca en Panamericanos, los 8 oros de Buenos Aires 1951, llegando a 9 y aún con competencias por disputar. Sí, qué increíble, de verdad que lo encuentro increíble. Espero que sigan más oros, espero que no sea la única, así que no, les deseo el éxito a todos los deportes que siguen en competencia. Pero la gran jornada para la delegación nacional comenzó con el pie derecho temprano, con el 8º oro conseguido por Ignacio Abraham y Christopher Kalec en el remo. Un alivio tremendo, mucha felicidad. Damos tanto para esto y salió por fin, así que muy feliz. Nueve medallas de oro, marca histórica y la mejor cosecha del Team Chile en Panamericanos. En el coach ya sacan cuentas alegres luego de que además pulverizaran lo realizado en los pasados Juegos de Toronto 2015, donde consiguieron 5 preseas doradas y 29 podios en total. Hemos tenido el apoyo económico de todos los gobiernos y estamos muy contentos que esto siga además. Años de esfuerzo, de trabajo, de perseverancia, y nos llenaron de alegría, nos llenaron de orgullo. Uno que vio en terreno el día histórico para el deporte chileno fue el presidente Sebastián Piñera, quien también estará presente en la ceremonia de clausura de Lima 2019 este domingo, donde Santiago 2023 recibirá la posta de los Panamericanos. Hemos ganado experiencia porque los deportistas chilenos demostraron que cuando se les dan oportunidades, rinden como los mejores. Y quiero felicitar a Perú porque ha organizado unos muy buenos Juegos Panamericanos, nos dejan la barrera muy alta, pero quiero decirle a mis compatriotas que los vamos a superar. De esta forma, tras una jornada dorada, Chile completa su mejor participación histórica en Juegos Panamericanos, aún a falta de 2 días de competencia. Desde Lima para 24 horas fue el trabajo de Pablo Ramos. Así es, gran jornada para el Team Chile. Roberto Carlos lo vuelve a hacer, pero antes de eso quiero contarles que a propósito de otros deportes, este día domingo se va a desarrollar una nueva etapa del Rally Móvil y será transmitido por Televisión Nacional de Chile a partir de las 15:30 horas del día domingo, conducción de Gustavo Huerta. Y yo les decía, Roberto Carlos la vuelve a hacer, porque ¿se acuerdan ustedes del gol imposible ese que convirtió frente a Francia en el 97? Bueno, vean esto, el ex jugador del Real Madrid puso este video donde marca un gol memorable, casi igual o parecido al del 97, le pegó con la zurda, mira, este es el gol. Le pega de manera espectacular, tanto que este gol fue estudiado en universidades, en fin. Esto, bueno, fue un asado con un amigo, no es cualquier amigo, el portero portugués ya retirado Víctor Bahía, que jugó en el Barcelona, y le anotó este gol en un asado, casi con el mismo efecto del gol que estábamos viendo. Vean qué maravilla. Este gol estudiado en universidades, se hicieron análisis en una revista de física por el increíble efecto que le dio el ex seleccionado brasileño. Una locura. Sigue teniendo la misma pegada el gran Roberto Carlos. Al finalizar queremos terminar señalando y dando a conocer una declaración de algo que nos parece extremadamente grave. Y como Departamento de Prensa de Televisión Nacional debemos informar que esta tarde una profesional nuestra, perteneciente al Centro Regional Coquimbo, sufrió una grave situación de acoso sexual mientras realizaba ella la cobertura del entrenamiento del Club Coquimbo Unido al interior del complejo deportivo Las Rosas. Por la gravedad de lo ocurrido, todos los antecedentes de estos hechos ya fueron denunciados ante la Policía de Investigaciones y ahora serán investigados como corresponde por la Fiscalía. Como canal público, repudiamos esta acción abusiva de la cual fue víctima una de nuestras periodistas mientras ejercía la cobertura de un hecho noticioso.
Y ante este tipo de situaciones, evidentemente uno no puede dejarlos pasar. Señalar que esto es inaceptable y además una situación y un acto cobarde de parte de quienes participaron en esta situación, que fueron jugadores de Coquimbo Unido. Fernando, no solamente eso, hay que primero solidarizar con nuestra compañera de prensa que ha sido víctima de esta situación y esperaríamos y exigimos que las personas responsables de la seguridad de este recinto, es un recinto privado, entreguen todos los antecedentes, porque tiene que ser descubiertos los autores de esta situación de abuso y que ella, por supuesto, tenga la mayor tranquilidad y el mayor resguardo que nuestra legislación le pueda ofrecer. Absolutamente. Entrégale todo nuestro apoyo y además, ¿sabes qué? Reconocer la valentía por haberse atrevido a denunciar. No todas las mujeres lo hacen y es a seguir un ejemplo entonces. Y estamos esperando, por supuesto, además, la acción del club de Coquimbo Unido. ¿Cuál va a ser la reacción que esperamos sea la más adecuada para un hecho que es absolutamente inaceptable y además cobarde? Fernando, muchas gracias. Gracias, Fernando. Buenas noches. Vamos a otro tema, vamos a ir al sur de nuestro país, porque pese a que las autoridades de salud y también las universidades de la zona han descartado la presencia de hidrocarburos en el agua potable, continúa la desconfianza en Osorno. Bueno, Rodrigo, estuvieron 10 días sin agua potable y la desconfianza de la ciudadanía sigue con dudas. Prefiere seguir, fíjese, comprando agua embotellada. El domingo se cumple un mes desde que el diésel contaminó el agua potable y pese a que el servicio fue repuesto hace casi 3 semanas, la confianza no vuelve entre los osorninos. Yo estoy embarazada, me prohibieron agua potable. Entonces díganme ustedes, ¿de dónde saco el dinero para poder yo comprar el agua envasada? Las marchas exigiendo la salida de ESAL han sido varias y continuarán la próxima semana. Los habitantes de Osorno dudan de los informes entregados por las autoridades de salud y también de los estudios científicos que avalan la potabilidad. El agua que la población de Osorno está consumiendo en estos momentos es un agua potable, es un agua de calidad, que no hay presencia de hidrocarburos de importancia para la salud pública y que pueden afectar a la salud de la población. La gente está absolutamente, ¿cierto?, desorientada en este aspecto y requiere y exige claridad frente al tema para que el día de mañana, ¿cierto?, podamos volver a la tranquilidad en la comuna de Osorno. A petición de TVN, el último informe fue elaborado por el Laboratorio de Alimentos y Aguas de la Universidad Austral. Se tomaron muestras domiciliarias y también se examinó el agua del río Rahue. Estos resultados indicaron que todos los parámetros analizados estaban bajo los rangos de referencias y por tanto las muestras examinadas no constituyen un riesgo para el consumo humano. Pese a que la ciencia asegura que el agua es potable, los vecinos ya no confían en ESAL y siguen agotando botellas y bidones. Estoy comprando agua porque todavía tengo desconfianza y el agua no sale con buena presión en mi casa. Y aún sale así como si estuviera con grasa o algo así. Todos los dueños de casa estamos comprando el agua, la mayoría tenemos un gasto extra porque hasta ahora se dice que en algunos lados está buena, que en otros lados está con problemas y la verdad no hay confiabilidad. La Unión Comunal de Juntas de Vecinos ha levantado la voz en la zona. Piden continuar con las muestras y revisar la potabilidad del agua en 39 puntos de la ciudad. 41 horas como propone el gobierno o 40 como ha propuesto la diputada Camila Vallejo. Bueno, el debate por la jornada laboral está instalado y ambas iniciativas se enfrentan ahora. Bueno, pero ¿qué dicen los chilenos? ¿Cuáles son los pros y contras de cada propuesta? Según los expertos, lo vemos en la siguiente nota. Trabajar menos y mantener el sueldo es la propuesta que vino a remecer el debate laboral en Chile. Reducir la jornada de 45 a 40 horas semanales. Son más buenas para estar en la casa, sobre todo. Sería maravilloso. Sí, pues cualquiera le gustaría. Podría ser posible siempre y cuando no aumente la cesantía. Y ese argumento levanta el gobierno. Dice que la iniciativa de la diputada Camila Vallejo impacta en el empleo y sueldos. Yo creo que un impacto desfavorable, especialmente para aquellas personas que generan horas extras también. Por eso el Ejecutivo propone reducir la jornada a 41 horas semanales, pero con flexibilidad. Me encantaría trabajar ya desde mi casa. Yo le he dicho a mi jefa, trabajamos con puro sistema, entonces, ¿para qué me hace venir para acá? Trabajar 40 horas a la semana o 41 horas semanales en promedio es el debate que continúa instalado, pero ¿cuáles son las principales diferencias entre ambas iniciativas?
Una propuesta incorpora la reducción a 40 horas, manteniendo 5 días de trabajo y 2 de descanso, con una implementación gradual entre 2 y 3 años, pensando en las pymes. ¿Cuál es el principal reparo a esta idea? Simplemente propone rebajar la jornada laboral y no propone nada más que eso. No propone ninguna medida de adaptabilidad. Eso no se ha hecho en ningún país de la OCDE donde se ha rebajado jornada. El gobierno propone 41 horas, pero en promedio. Es decir, se podrán repartir horas haciendo, por ejemplo, semanas de 4 días de trabajo. Una medida gradual, pero en mayor tiempo. Una iniciativa que también tiene cuestionamientos. Ese es el riesgo que se ve, que hayan jornadas demasiado extensas, digamos, ya sea porque en el día la jornada tiene muchas horas de trabajo o porque son demasiados días de trabajo continuo. Eso es lo que no queremos. Idea del Ejecutivo que ya no tendrá que contar con acuerdo entre empleadores y trabajadores. Todos los trabajadores van a poder acceder, quieran o no quieran los empleadores, a esta jornada de 41 horas promedio a la semana, reducir la jornada de trabajo, pero de manera flexible. Un promedio de 41 horas que se tendría que cumplir en un plazo de 3 meses. La gente no es tonta, la gente se da cuenta que los promedios esconden realidades crudas, lo hemos dicho, un promedio es un promedio, no es un tope máximo. El promedio de 41 horas puede llevar a que en una semana tú trabajes más de 70 horas igual. Para los especialistas, un debate que debe incorporar el análisis de los impactos, reducir jornadas. No es gratis. Un médico va a atender la misma cantidad de pacientes en 40 horas que atendía en 45. Un cajero en un supermercado va a atender la misma cantidad de clientes. Si se trabajara menos horas, se va a producir menos. Por consiguiente, o el costo laboral sube o el salario cae. Dos posturas que continuarán en el Congreso, una discusión que avanza en paralelo y que promete seguir enfrentando a gobierno y oposición. Vamos a 24horas.cl y revisamos uno de los temas más comentados en las redes sociales. Usted ya lo ve ahí, se trata de un obrero que ha causado furor en Inglaterra por su gran parecido con Brad Pitt. Se parecen, ¿no? Su nombre es Nathan Metz, tiene 33 años y contó al periódico Mirror que no puede salir tranquilo a la calle. Pero si usas tenido corte de pelo y lo mismo en lente, bueno. Y es que constantemente la gente se le acerca, le pide una foto, un autógrafo, su historia y las imágenes que el propio hombre, en todo caso, le ha sacado provecho, ha subido a Instagram comparándose con la estrella de Hollywood. Bueno, usted la puede revisar en 24horas.cl. Hacemos una pequeña pausa, estamos de regreso de inmediato, espérenos. Ya estamos de regreso para contarle y recordarle, usted se lo debe saber, no hace un año el Senado argentino rechazó la ley que permitiría el aborto en ese país. Bueno, a pesar del tiempo, las mujeres se volvieron a manifestar y esto podría marcar las primarias de este domingo. 8 de agosto del año pasado, las mujeres argentinas y sus pañuelos verdes se tomaban las calles del país trasandino para protestar en contra del rechazo del Senado a la ley de aborto. Esta última jornada, los colectivos feministas volvieron a salir para recordar que su lucha por la regulación de la interrupción del embarazo continúa. Es muy significativa la lucha que se inició a partir de toda la marea verde que fue el año pasado. Por su lado, los grupos autodenominados Provida realizaron el pañuelazo celeste y celebraron que el proyecto de ley no prosperó. Lo que pasó acá inspiró a muchos. Nunca nos hubiésemos imaginado que a tantos. De hecho, hay varios países que hoy por hoy hasta están replanteando lo que ellos consideran el derecho al aborto. En el Congreso, la discusión resurgió luego que en mayo se presentara un nuevo proyecto llamado Interrupción Voluntaria, que volvió a tener apoyo ciudadano. Esto provocó que para las elecciones que ocurrirán este domingo en Argentina y que son primarias de las distintas coaliciones, el tema del aborto volviera al debate. Y todos los temas que dividen a Argentina no son buenos temas. Ahora, es un tema de la salud pública y hay que buscarle una solución. Y hay que tal vez hablar un poco más. Con estas palabras, el candidato presidencial de la lista Frente de Todos suavizó su postura respecto a Cristina Kirchner, que lo apoya como candidata a la vicepresidencia. El problema del aborto existe en la Argentina. Sucede. Estemos o no estemos de acuerdo, sucede.
Desde la otra vereda, el bloque oficialista Juntos por el Cambio ya manifestó que no apoya la interrupción del embarazo. Su candidato y actual presidente, Mauricio Macri, prefirió en su última actividad hablar del futuro y los logros que vienen. Algo que se fue transformando en un grito ensordecedor que llenó de esperanza, de fuerza a toda la Argentina, que fue el sí se puede. De todas maneras, estas elecciones del domingo serán más una encuesta que primarias, ya que las 9 listas tienen candidatos únicos a la presidencia. Además, los más de 200 candidatos evangélicos a cargos legislativos podrían tomar un protagonismo, o esta vez se podrían conseguir los 7 votos que faltaron el año pasado para aprobar la ley de aborto. Altos niveles de plomo, cobalto y zinc detectó un estudio de 2 universidades en el polvo acumulado en los entretechos de una población en Talcahuano. Claro, el municipio y también los vecinos están pidiendo la intervención de las autoridades en esta materia, sobre todo las sanitarias, para realizar un estudio epidemiológico en este sector. María Luisa llegó a inicios de los 70 a su actual hogar en la población Libertad de Talcahuano. Debe controlarse regularmente, pues hace algunos años tuvo cáncer. Me dijo, ya tómese con confianza, no me lleva al médico. Y en 3 tiempos me operaron. 3 tiempos, súper rápido. Me sacaron aquí los ángulos. En el entretecho de su casa hay esto. Muy sucio será, pero lo que importa es lo que contiene. El doctor Tume, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, buscó esa respuesta. Esta vino tras los análisis con rayos X realizados por el académico Yamil Neira de la UDEC. Hemos encontrado que hay una gran variabilidad de concentraciones y en elementos como son plomo, cobre, zinc, encontramos unas altas concentraciones. En la población Libertad y su vecina, la población Gaete, aparecieron entre 360 y 450 miligramos de plomo por kilo analizado, un contaminante que afecta el sistema nervioso. Otros metales como el cobre pueden ser incluso hasta beneficiosos, pero no cuando se respiran. Esto puede producir un aumento de las enfermedades respiratorias, de las alergias, del asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ya, igual en la población se ve una alta prevalencia de estas enfermedades. El aire contiene contaminantes en suspensión, los que terminaron acumulándose en los entretechos. Todos los días respiramos, nos acostamos con esta contaminación, nos levantamos con esta contaminación y a diario estamos absorbiendo esto. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se haga un examen epidemiológico a la población para ver cuál ha sido el daño que en el tiempo ha ocasionado a la salud de las personas. Las muestras analizadas en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Concepción fueron extraídas así. Hay alta concentración de plomo y el plomo es peligroso. El municipio de Talcahuano pedirá al Ministerio de Medio Ambiente que intervenga. A menos de 500 metros están empresas metalúrgicas, químicas y de cemento. El estudio en sí no apunta a responsables, sino solo a la existencia de los contaminantes. Ahí está. Minuto. En prisión preventiva quedó Camilo Gajardo, imputado por el envío y colocación de 6 artefactos explosivos. Además, el tribunal decretó 150 días para esta investigación. Si quiere conocer más detalles respecto de esta información y otras, los puede encontrar en nuestra página 24horas.cl. Con esta noticia estamos poniendo término a las informaciones. Como siempre, le queremos dar las gracias por estar junto a nosotros. Que tenga muy buenas noches. Muy buenas noches y muy buen fin de semana. Que esté muy bien. Sí, claro.